¿Sí? Sí, pero ¿cómo lo sacó ese, porfa? Ok. Entonces, aquí decíamos que para sacar el rango tuvimos que agregar las columnas de máximo y mínimo. La diferencia me da el rango. Aquí, por medio de la fórmula de Excel, sacamos el promedio de cada uno de nuestros subgrupos y para sacar la media de la media, que viene siendo la media de cada uno de los, la media del conjunto de los subgrupos, lo que hago es me voy a la celda en blanco, le pongo promedio y ahí selecciono todas las medias de cada subgrupo. ¿Sí? Bueno, más adelante también vamos a necesitar la media de nuestro rango. Entonces ahí, ¿sí? Voy a aprovechar de una vez y voy a sacar la media de nuestro rango. Entonces, igual me voy a la celda en blanco, le pongo función, busco el promedio y selecciono toda la columna. Entonces voy a seleccionar toda la columna de los rangos y le doy enter. Y ok. Entonces acuérdense que esta es la media del rango. ¿Sí? Me dio 25.93, ¿está bien, Miss, o no? No está mal. Chécate. A mí 26, cerrado. A ver, ¿alguien le dio 26.3? Miss, ¿podemos volver a hacerlo? Sí. A mí me dio 26.3333. Bueno, 26.23. ahí, a ver, déjenme ver si le agrego yo más valores decimales, da 26.30. A ver, igual vamos a checar los datos porque puede ser que yo también me haya equivocado, ¿verdad? Según yo los revisé. No, sí les debe de dar 26.3. A mí también me da 26.30. Sí, les debe de dar 26.3. Chequen. Y a mí también ya me dio. ¿Mande? Sí. Aquí nada más, déjenme. Ay. Sí. También otra forma de que podamos identificar la media del rango, pues es R mayúscula representa el rango y ahí nada más le pongo la recta, ¿verdad? Sí, nada más que ahí, pues vamos a ponerlo en negro y un poquito más gruesa para que se pueda distinguir. ¿Sí? Entonces, esta va a ser, creo que me quedó chueca. Más o menos. A ver, otra vez, la fórmula, ¿verdad? Entonces, la fórmula. A ver ahí. Ya, parece que ya. La fórmula, pues, la vamos a sacar de la siguiente forma. Me voy a la celda, ¿sí? Le pongo el signo de igual, busco la fórmula en la función de f de x, ¿sí? Ahí, por ejemplo, me tendría que salir mi cuadro en blanco, entonces le pongo el signo de igual, me voy a f de x, aquí busco el promedio, le doy OK, ¿sí? Selecciono los rangos de cada uno de mis subgrupos. Los selecciono, a ver, bájate, y le voy a dar OK. ¿Sí? Y le debe dar 26.3. Bueno, entonces, una vez que tenemos, el tercer paso es
sacar la media y el rango para nuestros subgrupos, ¿verdad? Que acuérdense que los subgrupos son la muestra de la muestra. Entonces, una vez que tenemos nosotros la media y los rangos, y que ya sacamos la media de la media y la media del rango, entonces, el cuarto paso, ¿cuál es? ¿Por ahí lo anotaron? Calcular los límites de control, ¿no? Determinar los límites de control, ¿verdad? Entonces decíamos que tenemos un límite de control superior y un límite de control inferior y estábamos definiendo las fórmulas de estos límites en base a los subgrupos que tenemos. Pues déjenme abro ese otro documento para que puedan anotar las fórmulas. Entonces yo les decía que hay dos formas de sacar los límites de control, ¿sí? Una es utilizando la distribución normal, ¿sí? O la desviación estándar, pues, de todo el conjunto de datos, y la otra es utilizando la media del rango, ¿sí? Vamos a ver los dos. Entonces, aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para poder diferenciar, estas son las fórmulas que se utilizan con el conjunto de datos. ¿Sí están viendo el documento de Word? No, Miss. No, Ah, Miss. ok. Déjenme le cambio. Está medio lenta la computadora. A ver. ¿Ahora sí? ¿Sí están viendo Sí, Miss, ya. Ok. Entonces, para determinar los límites, esta es la fórmula de límite de control inferior y superior, ¿sí? Tomando en cuenta el conjunto de datos. ¿Sí? Cuando nosotros elaboramos la carta de control, pues estamos tomando en cuenta nuestros subgrupos. Entonces, para determinar los límites de control, ¿sí? Vamos a utilizar para el límite de control inferior, ¿sí? Vamos a tomar la media de la media menos 3. A ver, déjenme ver si. Se los voy a pasar como imagen para que no estar batallando con los símbolos. Entonces, espérenme tantito. A ver, bueno, entonces, para determinar los límites de control hay dos formas, ¿verdad? La primera forma, les voy a subir aquí. Ahí les voy a poner la fórmula. A ver, control, pegar. Un tantito.
A ver. Entonces, la primera fórmula es esta. Sí, la primera forma para determinar nuestros límites de control es esta. ¿Sí? Más, se utiliza el más cuando es el límite superior, ¿verdad? Se utiliza menos para determinar el límite de control inferior. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, acuérdense que mu, ¿sí? Significa la media de la media. Y aquí tenemos la desviación estándar, ¿sí? De las medias. Entonces, a ver, anoten la fórmula. Sí. Pues aquí podemos ver, se los voy a ampliar, que para sacar la desviación estándar de las medias, lo que necesito hacer es sacar la desviación estándar del conjunto de datos y dividirla entre la raíz del número de datos dentro de nuestro subgrupo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? A ver, vamos a ver pues aquí. Anótenle por favor, chicos. ¿Esa fórmula para qué es? Es lo que les voy a decir, nada más que necesito que funcione la anotación para podérselos poner en colores, pero no me está dejando. Parece que ya. Bueno, entonces vamos a ver pues. Entonces, esta es la fórmula para obtener el límite inferior y superior. Por eso les ponía yo aquí. La primera fórmula es calculando el límite de control superior e inferior utilizando esta fórmula de aquí. Este dato aquí es la media de las medias. Es la que obtuvimos en nuestra hoja de Excel como 0.59. ¿Sí? Anótenle ahí, media de las medias. Este dato de aquí viene siendo la desviación estándar en base a las medias de los subgrupos. ¿Sí? Y este dato lo vamos a obtener con esta fórmula de aquí. ¿Desviación estándar en base a qué? Las medias de las medias. ¿Sí? Ahora, esta desviación estándar de las medias o de nuestro subgrupo de datos la vamos a obtener aquí, así, que viene siendo la desviación estándar del conjunto de datos, esta parte de aquí. Este numerito es la desviación estándar de nuestro conjunto de datos, que en este caso van a ser los 150, porque tenemos 5 datos por cada subgrupo y tenemos 30 subgrupos. Entonces sería sacar la desviación estándar de nuestro conjunto de datos, dividiendo entre la raíz cuadrada del número de datos que tenemos en nuestros subgrupos, que en este caso viene siendo 5. ¿Sí? ¿Sí, chicos?
Sí, Miss. Ok, entonces yo no les anoté ahí lo que significa cada variable porque ya los comentamos y porque pues no puedo anotar si voy a hacerles referencias a las imágenes. ¿Sí? Esta es una de las formas. Entonces vamos a hacerlo utilizando esta forma. ¿Sí? Entonces, la media de las medias ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que sacar es la desviación estándar del conjunto de datos y dividirlo entre la raíz de n. ¿Sí? Entonces me voy a pasar a mi documento de Excel. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tengo la media de las medias, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es sacar la desviación estándar. Entonces, para sacar la desviación estándar, ¿sí? Vamos a utilizar las herramientas de los análisis de datos. ¿Ya lo tienen ahí? No, Miss, otra vez, ¿cómo? ¿Y otra vez estadística descriptiva, Miss, o cómo? Así es. ¿Sí? Entonces, ay, pero ¿por qué no quiere? Ay, bueno. A ver, ahí está. Entonces, aquí vamos a definir pues la desviación estándar de nuestro número de datos. Entonces, acuérdense que n es igual al número de datos en cada subgrupo, ¿sí? Y aquí la desviación estándar va a ser de el total de datos. Entonces, si la fórmula es para nuestros límites de control, la fórmula es la media de las medias menos 3 a ver si se puede, menos 3 sigma entre la raíz de n. La raíz cuadrada de n. A ver, déjenme ver. Ay, ¿por qué no quiere? Miss, eso que está haciendo es lo de la fórmula de la imagen de Word, ¿verdad? Que nos mostró. Sí, sí, se las voy a poner aquí, pero pues sí tienes razón. La copia de Word. No estoy. O sea, básicamente, vamos a ver.
Bueno, entonces aquí para el límite de control superior, ay, ¿por qué no quiere? A ver, déjenme dejo de compartir para ver si lo puedo hacer más rápido así y luego ya les comparto. Porque se está... Ay, no. A ver, entonces para el límite de control superior, ¿por qué no está? Va a ser esto más tres por vea, entre espérame porque se me está trabando mucho la computadora. ¿Qué no? Ay, ¿qué no? A ver, ya. Bueno, entre ¿Quieren que les cante un ratito, mis, por mientras?
¿Mandé? Les canto un ratito por mientras. A ver, Hombre, no canto ni cuando me baño. canta la del robot. Yo me acuerdo que Saraí una vez dijo que ella cantaba. Sí, Saraí canta. Cierto. A ver, Saraí, Es cierto. vamos por un punto extra. Esa es la del paso del gigante. Ahí canta. Cante. Un punto extra, Saraí. A ver, ya. Ya, parece que ya. A ver, bueno, entonces ahora sí déjenme les comparto. Ok, ya. Entonces, aquí ya, para que tengan la ecuación tal cual es. Entonces, aquí, la desviación sigma representa la desviación estándar del conjunto de datos. N representa el número de datos en cada subgrupo. Entonces, mu x, significa la media de las medias. Entonces, para sacar el límite de control superior, la primera forma es sacando la desviación estándar del conjunto de datos y dividiéndola entre la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Para el límite de control inferior, pues ahí es la misma fórmula. La única diferencia, ¿cuál es? Que el signo sería negativo, ¿no? Negativo En menos. lugar de más, tenemos menos. ¿Sí? Entonces, vas a sacar la desviación estándar del conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, ahí para que lo anoten bien, aquí en lugar de más es menos. ¿Sí? Entonces, con nuestro análisis de datos vamos a sacar la desviación estándar. Entonces vamos a abrir datos. Sí, voy a subir aquí a mi tabla. Entonces nos vamos a ir a datos. Nos vamos a ir a análisis de datos. Nos vamos a ir a estadística descriptiva. La seleccionamos. Sí, ahora, aquí, ¿cuál va a haber el problema? ¿Qué tengo que hacer antes de aplicar la función? ¿Qué tengo que hacer antes? Ordenar los datos. Ordenarlos todos en columna o en fila, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ordenarlos todos en una columna o en una fila. Yo creo que va a ser más práctico acomodarlos en una columna. Entonces yo acá voy a tomar los que tenía del otro grupo. Entonces vayan acomodándolos. ¿Dónde quedaron? ¿Los de la media? Los de la media de los subgrupos. Sí, hagan de cuenta. Aquí, como le hicimos en una ocasión, van a seleccionar estas columnas. Sí, van a seleccionar la primera columna y la van a copiar y pegar. Son esos. Copian la segunda, sí, y la van a copiar y pegar. Entonces, que todos nuestros datos, que los 5 datos de cada subgrupo se encuentren en una sola columna. Entonces, así les deben de quedar. ¿Sí? ¿Ya los acomodaron? No, mis. Ok. Entonces copien y peguen para que les queden todos en una sola columna. Es de menor a mayor, ¿verdad, Miss? No, no importa. Ah, No ok. necesariamente tienen que estar ordenados.
Ya que los tengan en columna, entonces ahora sí nos vamos a datos, análisis de datos. Mis, ¿me esperas tantito? Sí. Entonces voy a tener que poner acá. Entonces, ya que los tenemos en columna, Mis, yo le pongo en ordenar de menor a mayor. no necesitan ordenarlos. Nada más con que los copien y peguen en columna, está bien. Entonces, ya que los tenemos en columna, abrimos nuestro análisis de datos, estadística descriptiva, seleccionamos nuestra columna de datos. Acuérdense de no dejar espacios en blanco y le decimos a Excel que está en columna. Yo voy a indicar dónde quiero que me arroje la respuesta y le voy a pedir a Excel que la coloque aquí. Le ponemos resumen estadístico y le damos OK. ¿Qué es lo que buscamos? La desviación estándar, ¿verdad? Que es este dato de aquí. Lo demás, pues que no lo necesito, pues ya lo puedo borrar. Miss, ¿la desviación estándar es 10.5 cerrado o 10 puntos. Yo también tengo que es 10 puntos. No, no es cerrado. es 10.51, verdad? 10.513. Ok. Sí, no, la verdad tiene Mis, ¿qué fue lo que borró ya después de la tablita? lo que se encontraba por debajo de la desviación estándar. Sí, lo único que necesitamos es la desviación estándar para poderla sustituir aquí en nuestra ecuación. Esto por el momento no lo necesitamos. Que igual y pues aquí nos da la media de las medias, ¿verdad? Pero pues ese dato ya lo teníamos. Entonces ya lo único que necesitamos es nuestra desviación estándar. Sí. Entonces, aquí la desviación estándar viene siendo lo que vamos a sustituir en la ecuación. Entonces, ¿a qué nos da el límite de control superior? Pues va a ser la media de las medias, que es, yo puedo seleccionar la celda, la media de las medias más, y aquí tengo que abrir paréntesis. Esta de las medias es el 0.59, ¿verdad? 0.593. Que no era menos, Miss. ¿Vale? Que no era menos en la fórmula. Para el límite de control superior es más, para el límite de control inferior es menos. Ah, ok, gracias, Miss. ¿Sí? Entonces, aquí arriba les estoy anotando la fórmula. Simplemente estoy sustituyendo nuestros datos en la fórmula que me tardé 1000 años para podérselas poner ya como la deberían de utilizar ustedes. ¿Sí? Entonces va a ser la media de las medias más, porque estamos sacando el límite de control superior, más 3 por la desviación estándar entre la raíz, y aquí, por ejemplo, para la raíz, tenemos que ir a nuestras funciones de Excel, o a ver si alguien sabe cómo se saca la raíz, o también lo podemos sacar como potencia. A ver, ¿cuál es el símbolo de la raíz en Excel? Me aparece una función como R quad.
¿Significa raíz cuadrada? Sí. En inglés, Ese es square root, ¿verdad? sí, square root. En inglés es SQRT. Entonces la seleccionan y va a ser la raíz cuadrada de 10.53. Y cerramos paréntesis. Repite eso, Miss, es que a mí no me salía. ¿eh? Lo de la raíz lo puede repetir, es que no me sale a mí. Desde la función, Sí, bueno, donde nos quedamos que apenas íbamos a poner raíz. a ver, va. Entonces, a ver, ahí, espérense porque está saliendo mal. Debe de salir a 14 y feria. Entonces no estamos metiendo bien las... La n en la raíz cuadrada, ¿qué representa, Miss? La R... No, la n. No, es que ya sé por qué me equivoqué. No es la raíz cuadrada de 10, sino que es la raíz cuadrada de 5. Por eso no está... Ándeles, así está bien. A ver, va otra vez, pues. Entonces es... Aquí arriba en mi fórmula, ¿verdad? ¿Están viendo esta parte de aquí? Donde tenemos fx en Excel. ¿Sí? Sí. Entonces es la media de las medias más abrimos paréntesis. Ujú. Abrimos otra vez paréntesis y ahí vamos a seleccionar nuestra celda donde tenemos la desviación estándar. La desviación estándar la dividimos entre las raíz cuadrada de n, ¿verdad? Entonces, para la raíz cuadrada de n, que en este caso es 5, vamos a volver a abrir otra vez paréntesis y vamos a buscar la función que dice SQRT en inglés. ¿En español qué es? A ver, ¿quién nos dice qué es en español? R4. R4. Y en el número vamos a poner 5 porque cada subgrupo se compone de 5 datos. Maestro, perdón, ¿cómo era en español? S-Quad. ¿R-Quad o S-Quad? Me ¿Liz? pareció que encontré un error en la fórmula. A mí me parece como raíz, Miss, así tal cual. Ah, ¿te parece como raíz, Hugo? A ver, chécate, Ernesto, con raíz. Sí, sí, también raíz, Miss. Ok, muy bien. ¿No tienen que definir si es cuadrada o raíz indefinida? No, aparece así nada más como raíz. Miss. Ok, perfecto. Y por Mande, ejemplo, si a mí me apareció que Excel encontró un error en la fórmula, es porque la puse mal. es porque te están faltando paréntesis. Tienes que cerrar paréntesis aquí. Fíjate cuántos paréntesis tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tú tienes que tener también tus paréntesis. Miss. El número de la raíz lleva paréntesis. La raíz lleva paréntesis. La división lleva paréntesis y la multiplicación lleva paréntesis. Espérame que lo vuelvo a revisar. Son 4 paréntesis, Miss. 4. Sí, también es que tiene El 5 lo debes de tener, automáticamente lo pone Excel en paréntesis, ¿no? Sí, pero es el verde, el como moradito, azul y el negro. Ok. Ay, a mí no me da. No me da. ¿Cuánto da, Miss? 14.6981. Excelente. Me dio 14.58. A ver, a lo mejor ahí la diferencia es tu media de las medias, porque los demás pues pusimos los mismos datos. ¿Sí? O la desviación Sí. estándar. Por eso la desviación estándar. Ahora vas a sacar el punto de No, control. Miss, es que no me sale todavía. A ver, vas a sacar. Yo me perdí desde la desviación estándar. Pues, ¿dónde andabas, Aurora? No, Miss, es que mi Excel no tenía habilitado el análisis de datos, entonces lo tuve que hacer y por eso me perdí. A ver, bueno, entonces vamos a repetirlo.
A ver, aquí lo vamos a repetir con el límite de control inferior. Los que ya tengan el límite de control superior, pues ya pueden pasar a hacer el límite de control inferior. Entonces, fíjate bien lo que vas a hacer, Aurora. Entonces, aquí vas, ya tienes todos tus datos en forma de columna, todos los Sí, grupos en forma de columna. sí, Miss. Entonces, te vas a ir a datos y te vas a Ajá. análisis de datos. Entonces, aquí seleccionas datos, te vas a análisis de datos y seleccionas estadística descriptiva. Ok. ¿Ok? Ahí vas a seleccionar todos tus datos que pusiste en columna. Le indicas a Excel que están en columna. Le indicas a Excel dónde quieres que ponga los resultados y seleccionas resumen estadístico. Ya que tienes resumen estadístico, Sí. le das OK. Dale OK. Y te Sí, aparecieron. listo, Miss. OK. Ya que te salieron todos los datos, entonces no nos interesa más que la desviación estándar. Entonces aquí yo eliminé todos los datos con excepción de la desviación estándar. Entonces ya que tienes la desviación estándar, entonces vamos a sustituir nuestros datos en las fórmulas, que como ya les dije y les vuelvo a repetir, me tardé 1000 años para que las entendieran bien. Entonces vamos a completar los datos vamos a sustituir los datos en la fórmula. Entonces yo aquí, al lado del control del límite superior, puse mi celda para el resultado. Entonces la fórmula nos dice, ¿verdad? Es la media de las medias más 3 por la desviación estándar, que es el resultado que nos dio Excel, entre la raíz, y decíamos que la fórmula de la raíz es raíz, si lo tienes en español, y el número n viene siendo 5. ¿Sí? Tenemos que poner los paréntesis apropiados. Ya que lo hicimos, ¿a cuánto les dio el límite inferior? Me da menos 13, Miss. Menos 13. Menos 13.51. Menos 13.30. A ver, entonces a mí, ¿por qué no me salió? Ah, ya sé, porque se movieron las celdas. Sí, ahí hay que fijar la celda de la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, aquí, como yo no fijé mis celdas, ¿sí? Si se fijan, pues se movieron. Entonces, ahí viene siendo G41, G41 y la desviación estándar viene siendo G47. ¿Y les da cuánto? Menos 13.51. Sí, Miss. Ok, muy bien. Bueno, esa es la primera forma, ¿sí? Esa es la primera forma. La segunda forma incluye, ¿podemos pasar a la segunda forma o todavía tenemos dudas? Sí le salió a todos, ¿verdad? ¿Podría Excel. regresar tantito la fórmula de inferior, Miss, por favor? Aquí seleccionada. Sí, Miss, nada más para checar los datos. Sí. Por mientras les voy pasando la otra fórmula. Ya, Miss, gracias. ¿Ya?
Ok. Bueno, la otra forma de sacar los límites de control superior e inferior involucra lo que viene siendo el rango, ¿sí? Ahí, de las dos opciones, la segunda es la más recomendable. O sea, la que vamos a hacer a continuación es la más recomendable porque nos da mayor precisión en los datos, ¿sí? Entonces, igual, esta que acabamos de hacer se utiliza, pues, como una información referencial, o sea, como realmente es poco la parte matemática, o sea, si lo queremos hacer rápido, esta es una forma, como la acabamos de hacer. Pero si queremos tener precisión, la mejor forma es esta segunda opción, que para sacar la desviación estándar necesitamos dividir el promedio de los rangos entre un factor que se conoce como D2. Ahí le voy a indicar qué significa D2. ¿Lo anotan, por favor? D2 significa que entonces D2 es una constante que depende de n, o sea, el tamaño del subgrupo. Miss, ¿está anotando en documento? Sí. Es que se ve el documento de Excel. Ay, caray. Ahí está. Perdón. Pero qué bueno que me dicen, porque si no, ahí me voy. Entonces, la segunda forma, pues, para sacar los límites de control se utiliza como referencia, pues, la media de los rangos y un factor de 2 que se conoce como la constante, que depende del número de subgrupos que tenemos, de datos que tenemos en cada subgrupo. ¿Y por qué esta es más precisa? Porque precisamente hace referencia al número de los subgrupos que tenemos, ¿sí? Y la fórmula para sacar los límites de control inferior es la siguiente. A ver. Vamos a entender la fórmula, ¿no? Y luego ya vemos lo demás. A ver, ¿qué nos están diciendo ahí por el chat? Bueno, entonces ahí, esta es la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula viene siendo la misma, ¿no? Donde tenemos la media de las medias más 3 y el factor de la desviación estándar de las medias. Sí, nada más que aquí este factor de la desviación estándar de las medias, cuando utilizamos los rangos, se utiliza esta fórmula de aquí, ¿sí? Que es la media del rango entre D2 sobre la raíz de n.
¿Sí? Me perdí ahí en esa fórmula. Vamos a anotar las mismas que la vez pasada, ¿verdad? La límite de control inferior y superior. Ujú. Pero ahora vamos a modificarla por esta fórmula. Es que no, acuérdense que hay dos formas de sacar los límites de control inferior y superior. ¿Sí? Ambos utilizan esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí. ¿Sí? La diferencia es cómo sacamos este factor de 3 y desviación estándar de las medias. O sea, eso es lo que cambia. Esta parte de aquí es lo que cambia. Ok, ¿y ahí cuál vamos a poner para calcular el factor? Sí. Ahí ahorita les voy a decir. Entonces, esta parte es la única que cambia, ¿sí? La primera opción es utilizando la desviación estándar del conjunto de datos, que es lo que acabamos de hacer. La otra opción es utilizando la media de los rangos, ¿sí? Que es la que vamos a hacer. Para sacar la desviación estándar de la media, utilizando el rango, utilizamos esta fórmula de aquí, que es la media del rango entre el factor de 2. Para el factor de 2 yo les voy a dar una tabla, ¿sí? Pero también se puede encontrar con la media del rango entre la desviación estándar del conjunto de datos que tenemos. Pero aquí, por ejemplo, les voy a poner, déjenme, la tabla. Aquí la tengo ya por aquí. Aquí está. Sí, esa tabla se las voy a pasar también por el chat. Ahí vamos a encontrar nosotros el factor de 2. Si se fijan aquí, déjenme borro eso. Ahí ya tenemos estas cartas, esa tabla nos va a servir para diferentes cartas, ¿sí? Nos va a servir también para la carta R. Pero ahorita que estamos haciendo la carta de medias, vamos a tomar como referencia, ahí si se fijan, ¿sí ven la tabla 1? Sí, Ok, entonces ahí si se fijan en la tabla A1, ¿sí? Aquí tenemos para la carta X, tenemos el factor AR, pero también tenemos el factor de 2, ¿sí? Dependiendo del número de datos que tenemos en nuestro subgrupo. Entonces, en este caso, el factor de 2 para 5 datos en mi subgrupo viene siendo 2.326. ¿Ya lo notaron? ¿Sí? No, Miss, ¿dónde vamos a anotarlo? ¿En nuestros apuntes o en qué? Pues en Excel, porque vamos a sacar la gráfica. Ah, ok. Entonces ahí nada más anótenlo. A ver, déjenme les paso la tabla para que la tengan ahí a la mano. A ver, entonces aquí. A ver, ¿ya lo recibieron ahí por el chat? Sí, chicos. no, Miss. No, Miss. Bien.
Ya se los mandé. Miss, ¿me puede volver a repetir para qué era esa tabla? Para sacar de dos. Ok. Sí, a ver, ya ahorita que la vean, revísenla. Y ahí, por ejemplo, nos dicen, bueno, vamos a utilizar esa tabla tanto para la construcción, para elaborar cartas de control de medias, como cartas de control de rangos. Entonces ahí en la parte de arriba, a ver, ¿ya la pueden ver ustedes? Yo no, Miss, no me aparece nada en el chat. A mí A mí tampoco, tampoco. Miss. A ver, ¿a alguien ya le llegó? A ver, ¿alguien ya lo pudo ver? A ver, Ya, Miss. ¿sí les llegó? Bueno, a mí me acaba de aparecer, pero ya lo estoy descargando. Ok. A ver, a los demás. Yo no lo puedo abrir, por si lo pueden mandar al grupo. Sí, a ver, Hugo, ¿nos puedes hacer el favor de mandarlo por el WhatsApp? Sí, Miss, déjeme lo checo. Sí. Yo creo que mi computadora ya también quiere vacaciones, ¿eh? Porque se está trabando mucho. No es por nada, Miss, pero estamos a 14 minutos. Cierto, en el último minuto 10. Nunca los había oído tan desesperados. ¿Dónde, Miss? Desesperado por hacer tareas, Miss. Todavía tenemos un chorro de tarea para mañana. 19 hacemos una cuenta regresiva. Ah, ya llegó, Miss. Ya la tenemos la tabla. No voy a trabajar, Miss. ¿Eh? Ya Bueno, tenemos la tabla. ya tienen la tabla. Bueno, si se fijan ahí en la tabla, como quiera están viendo mi documento de Word. No. No, Miss. Bueno, ahorita ya están viendo mi documento de Word, ¿verdad? Entonces ahí, la segunda opción, que es la más recomendable porque nos da mayor precisión, nos dice que para sacar la desviación estándar de las medias, ¿sí? Necesitamos la media del rango entre D2, ¿sí? Entonces, aquí en la tabla, la primera columna nos indica el tamaño de los subgrupos. La segunda columna nos hace referencia a la carta de medias y nos dice que el factor es A2. Aquí de este lado tenemos hasta la última columna donde dice estimación de la desviación estándar de 2. Entonces aquí, ¿sí? Las fórmulas que yo les puse en el documento, la podemos hacer de dos formas, ¿sí? 3, desviación estándar de las medias es lo que buscamos. Entonces podemos obtenerla con 3 por la media de rangos entre D2, que es lo que me da la desviación estándar, ¿sí? Y si recuerdan de la fórmula, pues era la desviación estándar entre la raíz de n, que es lo que está aquí, ¿verdad? Si simplificamos esa ecuación, simplemente me va a dar a 3 por el rango, por la media de los rangos, entre D2 sobre 5. Entonces, esta tabla, ¿sí? Nos da D2 para elaborarlo desde aquí, o nos da A2, donde ya nada más tendría que multiplicarlo por la media de los rangos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven?
Sí, Sí, ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si yo lo voy a hacer desde la base, como quien dice, utilizo de 2, que es este dato que tengo aquí, porque mi conjunto de datos son 5. O si ya quiero utilizar de la misma tabla la referencia que tengo con el factor A2, que básicamente ya lo que me hace es dar 3 sobre D2 por N, por la raíz cuadrada de N. Entonces, lo único que tendría que hacer es tomar este dato y multiplicarlo por la media del rango. Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿La multiplicación o la multiplicación y la división? Pues nos vamos por lo más práctico porque nos quedan 11 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar este dato de aquí, 0.5377. Entonces, acuérdense que eso ya nada más lo multiplicamos por la media del rango. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, la segunda opción, esta es la primera opción. Entonces, ¿En qué está Miss? ¿En Excel? ya me voy a cambiar Excel. Sí. Entonces, esta es mi primera opción. Lo voy a marcar aquí con otro colorcito. Y aquí voy a sacar mi segunda opción, que ya va a ser utilizando el rango. ¿Sí? Entonces, ahí la fórmula para el límite de control superior, ¿sí?, va a ser la media de las medias, porque acuérdense que esa va como quiera. O sea, realmente nuestra ecuación nos queda así. ¿Sí? La ecuación nos va a quedar la media de las medias más el factor A, A2, por la media de rangos. ¿Sí? Sí. Entonces, ya, si le debemos poner el número, pues va a ser la media más el factor